Corría el año 524 a.C. En los resonantes salones de la corte aqueménida, entre el humo del incienso y el frío brillo del lapislázuli y el oro, un rumor echó raíces, tan vil que amenazaba el legado de un imperio. Se decía que Cambises II, hijo de Ciro el Grande, conquistador de Egipto, había hecho lo impensable, no solo desafiar la costumbre, sino profanar la propia estirpe al tomar a su propia hija como esposa. ¿Fue locura, estrategia o una calumnia utilizada como arma por sacerdotes y rivales? Las crónicas que siguen son tan venenosas como contradictorias, en parte historia, en parte relato de terror, pero detrás de la acusación de incesto yace el retrato de un poder absoluto que se deshilacha en los bordes. Prepárense para entrar en un mundo donde la sangre real era a la vez divina y peligrosamente impura. Cuando Ciro el Grande cayó en batalla en el año 530 a.C., abatido durante una campaña contra los masagetas en la frontera oriental del imperio, su hijo mayor, Cambises II, heredó no solo un trono, sino un legado imposible. Un imperio que se extendía desde el Egeo hasta el Indo, construido no solo a través de la conquista, sino a través de la visión, la ley y la tolerancia. Cambises, criado a la sombra de la divinidad de su padre, no era un novato, educado en los ritos de la realeza, entrenado en la disciplina militar y encargado de importantes gobernaciones, incluso antes de la muerte de su padre. Comenzó su reinado con la compostura calculada de un estratega. La corte real empasargada murmuraba con una mezcla de expectación e inquietud, mientras el joven rey manifestaba su intención de completar el sueño de su padre de someter a Egipto, la última gran potencia fuera del control aqueménida. Cambises no se apresuró. En su lugar, pasó años asegurando su frente occidental, consolidando lealtades entre los sátrapas y reuniendo no solo un vasto ejército, sino una red logística que se extendía por las arenas del desierto. Se prepararon depósitos de grano, se almacenaron odres de agua, se forjaron tratados con tribus árabes para asegurar caravanas de camellos. Cada acto era un eco de la brillantez de su padre. Y sin embargo, a medida que la campaña egipcia se cernía, una sombra comenzó a moverse detrás de sus ojos. Las tablillas babilónicas contemporáneas, escuetas y burocráticas, informan de purgas repentinas de funcionarios de la corte, ausencias inexplicables de nobles otrora prominentes y el abrupto silenciamiento de la disidencia. Donde Ciro había gobernado con una mezcla de majestuosidad y misericordia, Cambises comenzó a cortejar el miedo. Relatos narrados posteriormente por Heródoto describen al rey ordenando que un juez fuera desollado vivo por corrupción. Un acto justo en apariencia, pero grotescamente teatral en su ejecución. En banquetes que alguna vez fueron honrados por eruditos y emisarios, ahora tenían precedencia soldados endurecidos y sacerdotes silenciosos. Los protocolos que una vez anclaron la realeza persa, rituales de decoro, el papel sagrado de los magos, las obligaciones estacionales a Ahura Mazda, eran observados con una indiferencia escalofriante o deformados en instrumentos de voluntad personal. Cambises, susurraban algunos, ya no se inclinaba ante los dioses como lo había hecho su padre, sino ante el sombrío altar de su propia ambición. Su madre Casandana, amada por la corte y llorada profundamente por Ciro, había actuado en su día como una fuerza moderadora. Su ausencia ahora parecía una herida abierta en la conciencia real, y así, la imagen de Cambises se endureció. Un hijo a punto de eclipsar a su padre en gloria, pero que ya se deshilachaba en los bordes. Detrás de los movimientos precisos de la preparación militar, yacía el parpadeo de algo más oscuro, la paranoia disfrazada de estrategia, la crueldad confundida con la fuerza. No marcharía simplemente para conquistar Egipto, sino para extinguir el último espejo en el que podría ver el reflejo de su padre, devolviéndole la mirada. Y en ese acto de aniquilación, las semillas de la autodestrucción fueron sembradas en silencio y meticulosamente. El sol abrazaba el horizonte del desierto mientras Cambises cruzaba el Sinaí con un ejército de decenas de miles de hombres, el bronce brillando en los yelmos y el polvo levantándose en densas columnas detrás de las filas de caballos, arqueros y carros. No era una invasión ciega, era un ajuste de cuentas divino.
En proclamas llevadas por delante a las ciudades y templos egipcios, Cambises se declaró no un conquistador, sino un heredero legítimo del legado faraónico, el hijo de Nitetis, la princesa egipcia entregada, según se afirmaba por el faraón Amosis, para sellar la alianza entre Persia y Egipto. Pero la verdad, tal como la contó Cambises, se había enconado hasta convertirse en indignación. Amosis no había enviado a su propia hija, sino a la hija del depuesto Apries, una joven de sangre noble pero sin legitimidad real, un peón hecho pasar por pariente. Cambises, que ya era un hombre con poca tolerancia al insulto, se aferró a este engaño como pretexto sagrado. Su ira ya no era estratégica, era mítica, justificada por una traición divina. La campaña que siguió fue rápida y brutal. Los ingenieros persas construyeron puentes sobre los brazos orientales del Nilo, con barcos y troncos de palmera. La armada, reforzada por aliados fenicios, cortó las líneas de suministro egipcias desde el Mediterráneo. En la batalla de Pelucio, Cambises desplegó una táctica tan ingeniosa como espantosa. Animales sagrados, gatos, ibis y perros, fueron conducidos al frente de las líneas de batalla, explotando los tabúes religiosos de los egipcios y forzando la vacilación en sus filas. Los defensores flaquearon. Pelucio cayó. Luego Menfis. El faraón Psamético III, el joven sucesor de Amosis, fue capturado vivo y obligado a presenciar la humillación de su corte. Las estatuas de Tot y Ra fueron profanadas. Los sacerdotes fueron despojados y exhibidos. El sagrado toro Apis, un dios viviente para el pueblo, fue encontrado muerto poco después. Y aunque los relatos difieren sobre si Cambises lo mató por desprecio o si murió de causas naturales, el efecto fue el mismo: el orden divino había sido destrozado. Cambises entró en los templos no como un adorador, sino como un juez. Despojó altares, se apoderó del oro y se burló de los rituales con indiferencia extranjera. Sin embargo, en estas acciones, algo cambió. No solo en Egipto, sino en el propio Cambises. El poder ya no lo satisfacía. Necesitaba sumisión, no solo de los cuerpos, sino de las creencias. Sus proclamas comenzaron a pasar de decretos reales a pronunciamientos teológicos. No era simplemente rey de reyes. Era Horus encarnado, el Dios Hijo retornado, la venganza en forma humana. Su mirada se volvió más fría, sus decisiones más erráticas. Los cautivos egipcios lo describían mirando fijamente al fuego durante horas, dando órdenes contradictorias, riéndose de las mutilaciones y luego llorando sin motivo. Lo que había comenzado como una guerra de retribución se disolvió en una actuación, un teatro de profanación. Incluso sus generales, hombres endurecidos de las campañas de Ciro, comenzaron a murmurar en secreto. Este no era el Cambises que habían seguido a través de desiertos y ríos. Egipto había caído, sí, pero se había llevado algo consigo. Algún núcleo de contención, algún eco de la mano mesurada de Ciro. Cambises había destrozado el mundo de otro dios rey, solo para reemplazarlo con un espejo de su propia divinidad en desmoronamiento. Y en ese espejo, la sangre y la gloria se reflejaban ahora con igual claridad. En los profundos santuarios de Menfis, donde el incienso pesaba en el aire y las columnas de piedra resonaban con los cánticos de los sacerdotes, el toro Apis no era simplemente un animal, sino un dios viviente, la encarnación de Ptah, símbolo de la fertilidad divina y el ciclo eterno. Su descubrimiento era un evento sagrado, y su cuidado un deber solemne que abarcaba generaciones. Cuando llegó a oídos de Cambises que un nuevo toro Apis había nacido y había sido instalado ceremonialmente, el rey no llegó con ofrendas ni homenajes. En su lugar, irrumpió en el templo flanqueado por lanceros y escribas, exigiendo ver a la criatura por sí mismo. Heródoto afirma que entró con el desprecio grabado en su rostro, desestimando los cánticos como superstición y a los sacerdotes como mentirosos. Cuando desvelaron al toro de piel negra, con marcas blancas, coronado con guirnaldas ceremoniales, se dice que Cambises estalló en cólera, acusando a los sacerdotes de burlarse de él, insistiendo en que ningún dios podía sangrar, ninguna divinidad podía bramar como el ganado.
Lo que sucedió a continuación se fractura en múltiples versiones, todas ellas oscuras. Algunos dicen que Cambises apuñaló al toro en el costado con su propia daga, declarando su muerte como una masacre simbólica de la falsedad egipcia. Otros afirman que ordenó que lo mataran a golpes frente al horrorizado sacerdocio, dejando que la bestia sagrada muriera lentamente en su recinto, jadeando en medio de baldosas rotas y sangre. Independientemente de la versión, el resultado es el mismo. El toro Apis pereció, y con él, también pereció cualquier ilusión de que Cambises había venido como un gobernante respetuoso. La reacción fue inmediata y visceral. Los ritos de duelo fueron profanados, los sacerdotes encarcelados o ejecutados, y los templos sellados por guardias persas. En los corazones del pueblo egipcio, Cambises dejó de ser un rey y se convirtió en un monstruo, un profanador no solo de tumbas y altares, sino de lo divino mismo. Incluso entre sus propios hombres, este acto despertó inquietud. Los persas habían tolerado durante mucho tiempo a los dioses de las tierras conquistadas. Incluso los habían venerado como aspectos de la verdad de Ahura Mazda. Pero esto era profanación a fuego y espada. Los cronistas griegos, ansiosos por pintar a Cambises como una advertencia sobre el exceso oriental, se apoderaron del evento. En sus manos, la historia del toro se convirtió no solo en una anécdota, sino en un presagio. El momento en que Cambises pasó de la ambición a la locura. Describen sus ojos enloquecidos por la manía, su discurso errático, su risa resonando por los pasillos del templo como una maldición. Ya sea que el incidente se desarrollara precisamente como se cuenta o fuera exagerado posteriormente por enemigos y sacerdotes exiliados, se grabó en la psique del imperio. Cambises era ahora profano, no solo políticamente, sino cósmicamente, el asesino de un dios, el que se burla de la muerte y la divinidad. En los fríos muros pintados de Memphis y Tebas, los grafitis arañados en la piedra llevarían su nombre junto a maldiciones, su imagen desfigurada a cincel y fuego. Y aunque la muerte del toro Apis pudo no haber servido a ningún propósito militar, marcó el verdadero comienzo de algo completamente diferente. El desmoronamiento de un hombre que una vez nació para gobernar, ahora gobernado por algo mucho más oscuro. Cuando Cambises regresó a Susa, portando los despojos de Egipto y el silencio de los dioses aplastados, no encontró el triunfo que esperaba. La corte persa, que en tiempos de su padre había sido reverente, ahora lo recibía con la mirada desviada y los labios apretados detrás de barbas ceremoniales. Los susurros resonaban por los corredores de mármol, sobre su temperamento, sobre los templos quemados y, lo más condenatorio, sobre el toro sagrado que había profanado. Pero Cambises no retrocedió. En cambio, eligió redoblar su desafío. En una corte que ya se tambaleaba por sus excesos egipcios, anunció su intención de casarse no con una, sino con dos de sus propias hermanas, Atosa y Roxana. Atosa, de mente aguda y políticamente astuta, había ejercido durante mucho tiempo una gran influencia en el palacio. Se decía que Roxana, más joven y menos conocida, se parecía a su madre, Casandana. El anuncio destrozó las costumbres de la nobleza persa, que aceptaba los matrimonios entre primos en las líneas de sangre reales, pero retrocedía ante las uniones que violaban la santidad de los lazos entre hermanos. Los magos, guardianes del ritual y la ley, se opusieron. Los nobles, durante mucho tiempo sujetos por juramentos y tributos, se tensaron en una incómoda protesta. Pero Cambises desestimó la disidencia con un decreto. El rey es la ley. Heródoto, siempre coleccionista de escándalos, conservó la historia con un deleite morboso, afirmando que Cambises había preguntado primero a los jueces reales si un rey podía casarse con su hermana. Al decirle que estaba prohibido, preguntó entonces si el rey podía crear su propia ley. Cuando le respondieron que sí, promulgó rápidamente la unión. Pero siguieron murmullos más oscuros. A puerta cerrada y tras tapices corridos, se susurraba que Roxana no era simplemente su hermana, sino posiblemente su hija, nacida de una relación anterior y no registrada durante su juventud o su campaña egipcia. La cronología era confusa, las fuentes contradictorias.
Nadie se atrevía a confirmarlo abiertamente, pero la idea se enconaba como una herida. De ser cierto, no era simplemente un escándalo, era una profanación cósmica. En la cosmología zoroastriana, donde el orden y la pureza eran principios centrales, tal violación colapsaba la jerarquía de generaciones, mezclando líneas de sangre en una burla grotesca de la creación divina. Algunos creían que explicaba la creciente erraticidad de Cambises, su fascinación por las máscaras ancestrales, su repentina obsesión por los rituales de pureza incluso mientras profanaba su significado, sus ataques de risa seguidos de días de ayuno. La corte se convirtió en un lugar de terror. Incluso los más cercanos al trono comenzaron a temer no solo al hombre, sino a la maldición que parecía adherirse a él. La presencia de Roxana en la corte era escasa, su voz ausente en las inscripciones, su nombre envuelto en un silencio deliberado. Atosa, mientras tanto, mantenía un cuidadoso equilibrio. Presente, poderosa, pero contenida, quizás ya calculando un camino más allá del gobierno de su hermano esposo. La línea entre el rumor y la realidad se había desdibujado. La pregunta ya no era si Cambises había desafiado la ley, sino si se había desanclado por completo del orden humano. Al casarse con sangre de su propia sangre, había declarado la guerra no solo a los dioses de Egipto, sino a la estructura misma de la legitimidad persa. Y al hacerlo, había cruzado un punto del que ninguna ley, ningún sacerdote y ningún heredero podría hacerlo regresar. Para comprender todo el peso de la transgresión de Cambises, uno debe primero descender a la intrincada red de leyes de parentesco aqueménidas, ritos ancestrales y la silenciosa maquinaria de la continuidad dinástica. La sociedad persa, como muchas civilizaciones antiguas, consideraba el linaje como algo sagrado. Las líneas de sangre eran cuidadas, preservadas y alineadas a través de matrimonios estratégicos, pero siempre dentro de límites marcados tanto por la costumbre como por el orden cósmico. Los matrimonios entre primos, incluso primos hermanos, eran rutinarios entre la nobleza, un tejido necesario de lealtad y sangre. Sin embargo, la unión de hermanos, particularmente hermanos de sangre de ascendencia real, era mucho más controvertida. En la teología zoroastriana, tal como se entendía durante el reinado de Cambises, la pureza era primordial, corporal, moral, genealógica, mientras que dinastías posteriores, especialmente durante el período sasánida, practicarían abiertamente lo que llegó a conocerse como xuedodá, el matrimonio entre parientes cercanos justificado como un acto sagrado para preservar la esencia real. La corte aqueménida de la época de Cambises aún no había normalizado esta doctrina. Los magos, guardianes sacerdotales del ritual y el fuego, trataban tales uniones con severa cautela. Ninguna inscripción en piedra, ningún registro administrativo, ningún himno de la corte anterior a Cambises santificó abiertamente el matrimonio entre hermanos. Es por eso que sus acciones no solo atentaron contra las normas sociales, sino contra la arquitectura espiritual del imperio. Y, sin embargo, las fuentes históricas deben manejarse como fruta venenosa, brillantes, tentadoras, pero mortales cuando se consumen enteras. Los relatos de las uniones incestuosas de Cambises provienen casi exclusivamente de cronistas griegos. Heródoto, Ctesias y más tarde Plutarco. Eran hombres que escribían desde fuera de la brújula moral del imperio, inmersos en sus propios tabúes helénicos, donde el matrimonio entre hermanos se asociaba con la barbarie, la tiranía y una arrogancia monstruosa. Para ellos, la imagen de un rey persa acostándose con su hermana, y mucho menos con su hija, no era solo escandalosa, era oro narrativo, un símbolo de la decadencia en el borde del mundo civilizado. Las acciones de Cambises realmente representaron una ruptura con las normas persas, o fueron exageradas, incluso inventadas, por plumas hostiles afiladas por la arrogancia cultural y el resentimiento político. La verdad puede yacer en la turbiedad entre la historia y la propaganda. Pero lo que no se puede negar es esto, ya sea arraigada en hechos o en ficción, la sola idea de que Cambises desafió los límites del parentesco refleja algo real: su creciente aislamiento, su desprecio por la contención, su deriva hacia la divinización.
La realeza en Persia siempre había coqueteado con lo divino, pero Cambises comenzaba a reclamarlo abiertamente. Si su padre Ciro había sido favorecido por los dioses, Cambises sería divino él mismo, más allá de la ley, más allá del tabú, más allá de todo reproche, y en este delirio, el incesto se convirtió no solo en un acto de deseo, sino de dominación. Una conquista de los límites, una declaración de que el rey podía rehacer el mundo a su propia imagen, incluso hasta los vientres de su propia sangre. Ya sea que la historia lo condene por lo que realmente hizo, o por lo que se creía capaz de hacer, el resultado fue el mismo. Su corte se volvió silenciosa, sus nobles cautelosos, su nombre empapado en una mancha que ninguna conquista podía limpiar. Cambises no solo había roto una regla, había invertido la lógica sagrada de su imperio, y a partir de esa inversión, la locura solo podía profundizarse. Dentro de los muros del palacio de Susa, donde el oro goteaba de las columnas y los eunucos se movían como sombras por salones perfumados, la otrora poderosa corte de Cambises se agrió hasta convertirse en una colmena silenciosa y sofocante de terror. El aliento mismo del palacio había cambiado. Donde antes tocaban los músicos y los filósofos, debatían sobre el cosmos, ahora solo quedaba el susurro del papiro y el suave paso de los guardias descalzos. Miradas desviadas, voces apagadas, espaldas pegadas a la piedra. Todos sabían que hablar era morir, e incluso ser visto podía invitar a la sospecha. Cambises había dejado de ser meramente temido, se había vuelto incognoscible, un soberano moldeado por la paranoia, consumido por los presagios, con una mirada tan afilada como vacía. El suceso que destrozó la poca confianza que quedaba llegó, como tantos horrores, envuelto en una profecía. Un sueño, quizás, o una visión transmitida por un mago tembloroso, una advertencia de que Cambises no moriría en paz, y que un hombre llamado Bardilla ocuparía su lugar. Este Bardilla no era otro que su propio hermano, a veces llamado Esmerdis, una figura popular entre el ejército y las provincias, un hombre tranquilo y competente, que carecía de la intensidad de su hermano pero no de su linaje. La profecía despertó algo antiguo en Cambises, un miedo más viejo que el imperio, el miedo a ser destronado, no por un enemigo, sino por un pariente. Y así, como relatan los cronistas con amarga brevedad, Cambises ordenó la muerte de Bardilla en secreto. Algunos dicen que lo convocó a las cámaras interiores y le asestó él mismo el golpe mortal. Otros insisten en que una espada leal hizo el trabajo, en silencio, de noche, sin juicio, sin testigos, sin tumba. Cuando se le preguntaba, el rey afirmaba que Bardilla había sido enviado a cumplir deberes lejanos. Pero en privado, incluso esa mentira se desmoronaba. El asesinato no acabó con la profecía, la cumplió. La corte, sintiendo el cambio, apretó las mandíbulas. Los ministros desaparecieron. Los guardias rotaban cada noche. Los escribas que una vez registraron los decretos reales ahora dejaban los márgenes en blanco, inseguros de lo que era seguro escribir. Los magos, antes protectores del ritual, se convirtieron en peones y prisioneros. Algunos huyeron, otros se desvanecieron. Las ejecuciones ya no requerían una causa. Una ceja levantada, una respuesta tartamudeada, una llegada tardía a la corte. Cualquiera de estas cosas podía convocar a la lanza. El miedo ya no era incidental al poder, era el cimiento del trono. Los nobles que habían jurado sus vidas a Cambises en nombre del imperio ahora solo rezaban para sobrevivir al día. Y fuera de la corte, la onda de terror se extendió. Los sátrapas endurecieron el control, los ejércitos se inquietaron. Los mercaderes llevaron relatos al este y al oeste, que el rey de reyes había perdido la razón, que había matado a su propia sangre por simple sospecha, que la locura gobernaba donde antes había estado la ley. En los corredores del mando, los susurros se hicieron más fuertes que las proclamas. Cambises ya no era simplemente impío, estaba loco. Su corona aún brillaba, pero debajo de ella, el hombre que la llevaba se había convertido en algo completamente distinto. Un tirano atormentado no por enemigos, sino por los fantasmas de su propia creación,
La semilla había sido plantada. El fruto pudriría el imperio desde dentro. En medio del aire cada vez más denso de represión en Susa, donde las ejecuciones resonaban en los salones de piedra y el silencio había reemplazado a la ceremonia, los rumores comenzaron a retorcerse como humo por los confines del imperio, viles, fantásticos y sin embargo imposibles de ignorar. En Egipto, todavía dolido por su humillación espiritual y la muerte del toro Apis, el sacerdocio que una vez había presidido los ritmos divinos del Nilo y el cosmos se encontraba ahora despojado de poder y prestigio. Y así, desde los claustros de templos y orgullos en ruinas, contraatacaron, no con espadas, sino con historias. Susurraron sobre un rey persa tan desquiciado, que se había casado no solo con su hermana, sino con su propia hija. Pintaron imágenes de sangre sagrada profanada y vientres malditos por una simiente antinatural. No eran acusaciones legales, eran condenas rituales. Cambises no solo había conquistado Egipto, decían, había violado a la propia Maat, el equilibrio cósmico, mediante actos tan obscenos que hasta los dioses apartaban la mirada. Estas historias, una vez contenidas en círculos egipcios sigilosos, comenzaron a viajar, llevadas por comerciantes, exiliados y diplomáticos que resentían el yugo de la supremacía persa. Cuando llegaron a oídos de los cronistas griegos, especialmente de Heródoto, encontraron un terreno fértil. Para la mente griega, ya inmersa en la mitología de la arrogancia y la retribución divina, Cambises se convirtió en un arquetipo, el tirano que anteponía sus deseos a todo orden. Heródoto, en sus historias, recopiló estos relatos no con escepticismo, sino con un toque teatral. Escribió sobre un rey que apuñaló al toro Apis, se burló de los ritos egipcios, se rió de las profecías, enterró vivos a los sacerdotes, y lo más sensacionalista, se casó con su hermana y quizás con su hija en abierto desafío a la costumbre y la naturaleza. Se convirtió en una figura de colapso moral, un hombre cuya lujuria sexual, política, espiritual consumía todo lo que tocaba. Si Heródoto creía cada palabra es incierto, pero entendía su poder, los relatos servían no solo como registro histórico, sino como instrucción moral, una terrible advertencia para cualquier hombre que se creyera por encima de la ley. Y sin embargo, en el corazón de Persia, Cambises ni confirmó ni negó las historias. Su silencio avivó el fuego. Si la hija esposa existía, se la mantenía oculta, sin mencionarla en los relieves, sin nombrarla en los registros, su cuerpo quizás sepultado en la vergüenza o en la supervivencia. La misma ausencia de pruebas se convirtió en una especie de prueba. En una corte gobernada por el terror, donde las miradas no se cruzaban y las verdades se convertían en cenizas, ¿quién podía decir que era real? La persistencia del rumor revelaba más que cualquier inscripción. Revelaba a un rey, cuya locura era ahora tan absoluta, tan corrosiva, que incluso la acusación más grotesca podía ser creída sin protesta. Cambises había cruzado el umbral final. Ya no era meramente temido, sino impuro. No solo un rey que se había vuelto loco, sino un hombre que había arrastrado a su propia estirpe al abismo con él. En manos de los sacerdotes egipcios y los historiadores griegos, ya no era un soberano de un imperio, era el monstruo en el centro de un apocalipsis moral. Para comprender el retrato de Cambises tal como sobrevive en la historia, uno debe pasar por los ojos de Heródoto, el padre de la historia de Grecia, pero también su más ingenioso mitificador. Escribiendo casi un siglo después de la muerte de Cambises, Heródoto tejió el relato del rey persa no como una crónica estéril de fechas y decretos, sino como un tapiz viviente de espectáculo admonitorio, donde la arrogancia conduce a la ruina y la impiedad corroe los imperios desde dentro. Cambises, en sus manos, se convirtió en la encarnación de la locura real. El rey que se burló de los dioses profanó su linaje y ahogó a su propia corte en paranoia. Sin embargo, cuando se examinan las fuentes de Heródoto, surgen preguntas como grietas en una estatua que durante mucho tiempo se creyó entera. Su información no provenía del corazón de Persia, sino en gran parte de Egipto, una tierra devastada por los ejércitos de Cambises y humillada por sus profanaciones.
Los sacerdotes egipcios, despojados de poder y de la riqueza de los templos, probablemente vieron a su interlocutor griego como un vehículo para la venganza. Le dieron historias saturadas de horror sagrado. El asesinato del toro Apis, las uniones incestuosas, las pretensiones divinas del rey ridiculizadas a través de la inversión ritual. Estos relatos, transmitidos a través del lenguaje, el trauma y un abismo cultural, se convirtieron en más que informes. Se convirtieron en venganza. Heródoto, aunque ocasionalmente escéptico, absorbió estas historias con el instinto de un narrador, encajándolas perfectamente en su narrativa más amplia del declive persa. Para él, Cambises no era una anomalía, sino un síntoma, un hombre cuyos pecados presagiaban la arrogancia de Jerjes y la eventual caída de Persia a manos de Grecia. Pero, ¿estaba Cambises realmente loco? ¿O fue la locura, un término adaptado retroactivamente por enemigos y exiliados para explicar un comportamiento que, aunque brutal, era políticamente calculado? La ejecución de Bardia, la represión de la disidencia, incluso el brutal simbolismo de la muerte del toro Apis, todo puede leerse no como demencia, sino como la lógica despiadada de un imperio enfrentado a la rebelión espiritual y la fractura interna. La locura, en este contexto, se convierte en una herramienta, un marco moral impuesto por aquellos que buscan dar forma a cómo se recuerda el pasado. Es más fácil condenar a un tirano que enfrentar la verdad de la crueldad imperial como sistema. Cambises, despojado de matices, se convierte en una parábola, no en una persona. Y sin embargo, el efecto de estas narrativas es innegable. El nombre de Cambises no evoca leyes ni tratados, evoca sangre, incesto, fuego y burla divina. El mundo griego, todavía lamiéndose las heridas de las invasiones persas, tenía mucho que ganar pintando a su rival oriental en términos monstruosos. Y Heródoto, consciente o inconscientemente, se convirtió en el arquitecto de esa imagen. En sus páginas, Cambises no es un mero soberano, es la mente febril de la tiranía hecha carne. Los historiadores modernos, escarbando entre las cenizas de estos relatos, ahora se preguntan: ¿qué fue real? ¿Qué fue teatro retórico? ¿Y cuánto de la leyenda de Cambises es invención de aquellos a quienes conquistó? Sin embargo, para cuando se plantean tales preguntas, la imagen ya está fijada. Heródoto ha hablado, el mundo lo cree, y Cambises, sea cual sea la verdad, permanece sepultado en una reputación no tallada en piedra, sino escrita con miedo. El incesto, en el ámbito de la propaganda real, es mucho más que un simple susurro escandaloso. Es un símbolo cargado de los significados más graves, una metáfora que habla del tejido mismo del tiempo, el poder y el orden cósmico desmoronándose ante los ojos del mundo. Casarse con la propia hija no es simplemente romper un tabú de la carne, sino colapsar la sagrada jerarquía que gobierna la sucesión generacional y la renovación social. Es un acto que sugiere el pasado consumiendo el futuro, el padre devorando la promesa de su propio linaje y, al hacerlo, anunciando la extinción de la esperanza dinástica. En el caso de Cambises, si realmente se casó con su hija o no, se vuelve casi irrelevante. El relato en sí, proliferado por sacerdotes egipcios, cronistas griegos y susurrado en los temerosos corredores de Persia, funciona como una cifra mítica del descenso del rey a la locura y la impiedad. El incesto aquí trasciende lo personal y entra en el dominio político y espiritual. Se convierte en una parábola de autocanibalismo imperial, donde los límites entre gobernante y gobernado, sagrado y profano, son deliberadamente borrados. Esta narrativa pinta a Cambises no solo como un hombre que perdió el control de sus deseos, sino como un soberano que cortó la línea de vida temporal que lo conectaba con su pueblo y con los dioses. La hija esposa, real o imaginaria, simboliza un mundo vuelto del revés, donde el linaje se distorsiona y el orden natural es objeto de burla. Es una advertencia escrita en mayúsculas, la forma en que una civilización dice que cuando los reyes abandonan las leyes que los unen a sus antepasados y descendientes, se condenan a sí mismos a la ruina eterna. Además, este símbolo resonó profundamente en la cosmología persa
y del cercano Oriente en general, que enfatizaba la renovación cíclica y el mantenimiento de Asha, el principio de verdad, orden y justicia. Violar este orden a través del incesto era invitar al caos, abrir las puertas a Drug, la falsedad y la destrucción. Así, la acusación de incesto encapsulaba no solo la depravación personal, sino una catástrofe cósmica. La afirmación se convirtió en una poderosa arma retórica esgrimida por los enemigos y sucesores de Cambises por igual, un oscuro espejo que reflejaba los brutales excesos y fracasos espirituales de su reinado. De esta manera, la historia de la hija esposa evolucionó más allá de la historia para convertirse en alegoría. El horror íntimo del incesto encarnaba el horror político de un rey que había perdido toda medida, cuyo reinado se consumió en un vórtice de paranoia, sacrilegio y autodestrucción. Es una imagen que perdura no porque sea un hecho probado, sino porque expresa a la perfección la pesadilla de un imperio deshecho desde dentro. El relato de Cambises, por lo tanto, pervive como una advertencia a través de los milenios, sobre cómo el poder absoluto, desvinculado de la tradición y la moralidad, puede devorar su propio futuro, dejando solo sombra y ruina a su paso. Mientras Cambises permanecía lejos del corazón de su imperio, absorto en las campañas sirias y distante de los murmullos que se gestaban en Susa, una tormenta se estaba formando en silencio, una tormenta que destrozaría los frágiles hilos que mantenían unido el vasto reino aqueménida. Las noticias llegaban a través de mensajeros y secretos susurrados. Un hombre, que reclamaba el nombre de Bardilla, el propio hermano de Cambises, que se creía muerto hacía tiempo, se había levantado en la capital, asumiendo audazmente el trono y el título de Rey de Reyes. Para muchos, este Bardilla era un faro de esperanza, el heredero legítimo que regresaba para restaurar el orden después de años de terror y caos. Sin embargo, bajo este barniz esperanzador, fermentaban sospechas más oscuras. Algunos insistían en que este Bardilla no era ningún hermano, sino un impostor, un astuto mago llamado Gaumata, que explotaba el vacío político y la desesperación del pueblo por la estabilidad. Este engaño, de ser cierto, era magistral. Un mago que utilizaba la ilusión para apoderarse de la corona. Cambises, alejado por la distancia y quizás cegado por la arrogancia o la locura, luchaba por comprender la traición. Su control del poder se debilitó a medida que nobles, sátrapas y comandantes militares, desilusionados y asustados por sus caprichos, comenzaron a cuestionar su lealtad. La administración se fracturó. La lealtad ya no se daba gratuitamente, sino que se negociaba y se retenía como una moneda preciosa. Los susurros del verdadero rey se extendieron como la pólvora por mercados y palacios por igual, un coro que desafiaba el reinado de Cambises. Los gobernadores de las provincias orientales se cubrieron las espaldas, algunos jurando lealtad al usurpador, otros esperando a que cambiara la marea. La vastedad del imperio, que antes era su fuerza, ahora se convertía en una desventaja. La comunicación se retrasaba, las órdenes se ignoraban, y la rebelión acechaba en cada frontera. La ausencia de Cambises era una herida en el cuerpo político, que desangraba autoridad y sembraba desconfianza. Con cada día que pasaba sin su regreso decisivo, las costuras del imperio comenzaron a deshacerse. Lo que una vez había sido un reino de orden divino corría el riesgo de colapsar en un caos faccional. El hombre que había conquistado Egipto y desafiado a los dioses, ahora se enfrentaba a un enemigo no de espada o carro, sino de sombra y duda. En Siria, Cambises se preparaba para marchar a casa, pero el imperio que había heredado y por el que había luchado para extenderlo, ya no estaba bajo su mando. El ascenso del usurpador no fue solo un golpe político, fue un síntoma de un rey que se desmoronaba, de una dinastía que se deshilachaba en su núcleo. El escenario estaba listo para el acto final del tumultuoso reinado de Cambises, donde las líneas entre la lealtad y la traición, la verdad y la falsedad, se desdibujarían hasta ser irreconocibles, y el destino de la propia Persia pendería de un hilo. La marcha de Cambises de regreso a casa no fue el retorno triunfal de un conquistador que reclamaba su trono legítimo,
sino un viaje ensombrecido por presagios y decadencia. Agobiado por el peso de la rebelión, el imperio en fractura y los susurros de que el fantasma de su hermano o un impostor se había apoderado de su corona, Cambises atravesó paisajes hostiles, con la mente inquieta y el cuerpo cansado. Entonces, en medio del escarpado terreno de Siria, el destino le asestó su golpe más cruel. Los relatos difieren, pero un momento de trágica desgracia es casi universalmente aceptado. Cambises sufrió una grave herida en el muslo, supuestamente infligida por una flecha desviada de uno de sus propios hombres, o quizás por un accidente de caza, aunque algunas fuentes posteriores insinúan posibilidades más oscuras. La herida se infectó. Heródoto, con su característica mezcla de floritura narrativa y sombrío detalle, describe cómo la herida se gangrenó, la carne ennegrecida, filtrando veneno en las venas que una vez fueron fuertes con sangre real. Otras tradiciones susurran que el rey, consumido por la desesperación y la locura, se quitó la vida, incapaz de soportar el peso de sus fracasos y la desintegración del imperio. Cualquiera que sea la verdad, la muerte de Cambises no estuvo marcada por la gloria, sino por el silencio. No hubo un gran funeral, ni una orden final a los ejércitos leales. En cambio, su cuerpo fue dejado para que se descompusiera en la oscuridad, lejos de los salones de mármol y los palacios bañados por el sol que una vez gobernó. Su muerte simbolizó el trágico colapso de un reinado que había comenzado con promesas y terminado en ruina. Lejos de la adulación de las multitudes y los fuegos de la victoria, Cambises pasó a la sombra. Un rey deshecho por sus propias ambiciones, atormentado por los fantasmas de dioses y hombres por igual. Su imperio, vasto pero frágil, esperaba la siguiente mano que empuñara su cetro fracturado. Pero el recuerdo de su soberano loco perduraría, una leyenda oscura susurrada a través de generaciones. En la luz mortecina de su vida, la línea entre la justicia y el destino se desdibujó, dejando solo la inquietante pregunta de cómo un hijo de dioses pudo caer tan completamente en la oscuridad. En el vacío dejado por la repentina muerte de Cambises, la corte aqueménida se convirtió en un crisol de caos y ambición desesperada. El usurpador, el mago Gaumata, ya fuera realmente el hermano Bardilla o un impostor, tomó el poder con una fuerza que sorprendió tanto a nobles como a plebeyos, pero su reinado fue efímero. En cuestión de semanas, una coalición de 7 nobles persas, cada uno vástago de familias poderosas, orquestó un golpe que alteraría para siempre la trayectoria del imperio. Su líder, Darío, un primo lejano de Cambises y un hábil estadista, emergió de las sombras para reclamar el trono. Darío entendió que para asegurar su legitimidad se requería más que la espada. Exigía el control de la historia del imperio. Con este fin, se dispuso a elaborar una nueva narrativa que limpiaría las manchas de sangre del pasado y uniría a los nobles divididos bajo su estandarte. Cambises, una vez temido y venerado, fue redefinido en los anales del poder, no como un poderoso conquistador, sino como un loco, desequilibrado y peligroso. Este retrato cumplía un doble propósito. Absolvía a Darío de cualquier complicidad en el caos del imperio y proporcionaba una advertencia sobre los peligros de la ambición desenfrenada. Notablemente, las acusaciones más escabrosas, como el matrimonio con su propia hija, fueron discretamente eliminadas del discurso oficial, consideradas demasiado escandalosas o indemostrables para ser mantenidas. En cambio, el enfoque se centró firmemente en la locura de Cambises, su crueldad, su impiedad, su descenso al caos. Esta narrativa, respaldada y propagada por los escribas reales y los sacerdotes leales a Darío, echó raíces y floreció, convirtiéndose en la verdad aceptada durante siglos. Fue una jugada maestra de historiografía política. Al tildar a Cambises de demente, Darío legitimó su propio reinado como una restauración del orden y el favor divino. Bajo su gobierno, se reconstruyeron templos, se restauraron rituales, y el imperio se estabilizó. Sin embargo, bajo la superficie, el espectro del exceso y la locura de Cambises persistía, una advertencia eterna grabada en la memoria colectiva del imperio. La historia de la hija esposa, aunque relegada al rumor,
continuó resonando en las sombras, un fantasma del pasado que ningún registro oficial se atrevía a nombrar, pero que ningún súbdito podía olvidar por completo. En este delicado equilibrio de poder y mito, Darío aseguró no solo un trono, sino un legado, y garantizó que el relato de Cambises perduraría, entrelazado para siempre con la locura, el sacrilegio y el trágico costo del poder sin control. Atosa, hija de Ciro el Grande y hermana de Cambises, se erige como una de las figuras más enigmáticas entrelazadas en la enmarañada red del drama dinástico aqueménida. Supuestamente casada con Cambises durante su controvertido reinado, más tarde se convirtió en la esposa de Darío, el rey que restauró el orden en el imperio y engendró a Jerjes, uno de los gobernantes más famosos de Persia. Esta notable supervivencia política, transitar de esposa de un hombre tildado de loco e impío a reina madre de una dinastía estable, plantea preguntas inquietantes sobre la precisión y la intención detrás de las acusaciones de incesto. Si Atosa realmente hubiera estado casada con su hermano, o incluso fuera su hija, ¿cómo podría haber mantenido después una posición tan poderosa y respetada? La sociedad persa, profundamente apegada a la pureza ritual y al decoro real, difícilmente toleraría que una figura tan manchada por el escándalo ascendiera al corazón de la familia imperial sin oposición. Algunos historiadores proponen que el matrimonio de Atosa con Cambises fue una invención o exageración posterior, una pieza de propaganda política diseñada para manchar el legado de Cambises y legitimar el subsiguiente reinado de Darío. Otros argumentan que el matrimonio entre hermanos, aunque controvertido, era una realidad para la realeza persa, y que la supervivencia de Atosa fue un testimonio de su propia perspicacia política y adaptabilidad. En cualquier caso, la prominencia de Atosa complica la narrativa del incesto. Desdibuja la línea entre el hecho histórico y la creación de mitos dinásticos. Como madre de Jerjes, ejerció influencia sobre la política, la religión y la cultura persas, encarnando la continuidad de la autoridad imperial. Su vida se erige como una contradicción viviente a los escabrosos relatos que buscaron definir el reinado de su hermano esposo, una mujer implicada en el escándalo y, a la vez, central en la futura grandeza de Persia. Así, Atosa se convierte en algo más que una nota al pie. Es un símbolo de resiliencia en medio del caos y un recordatorio de que la historia a menudo se escribe con matices de conveniencia política y poder duradero. La historia rara vez es un simple libro de contabilidad de hechos. Es un campo de batalla donde la verdad y la calumnia chocan bajo el peso del poder y la memoria. Cambises II, figura imponente de conquista y ruina, ocupa este espacio incierto, a la vez un soberano despiadado, cuya ambición remodeló imperios y un enigma sombrío cuyo legado ha sido tallado por enemigos y sucesores por igual. Su reinado estuvo marcado por una crueldad innegable. La profanación de templos sagrados, el presunto asesinato de parientes, la paranoia que convirtió la corte en una prisión de miedo. Sin embargo, en medio de estas oscuras certezas, yace una profunda ambigüedad, especialmente en torno a la afirmación más sensacional de todas, que se casó con su propia hija. Esta acusación, escalofriante en sus implicaciones, exige un escrutinio más allá de la superficie de los textos antiguos. ¿Quién se beneficiaba de tal narrativa? Los sacerdotes egipcios, desplazados y humillados, esgrimieron historias como armas para reclamar la autoridad espiritual perdida. Los historiadores griegos, observando desde lejos, pintaron a Persia con tonos monstruosos, sus propios prejuicios culturales, presentando a Cambises como el arquetipo del despotismo oriental. Y luego vino Darío, cuyo relato saneado de la historia condenó y a la vez ocultó el pasado, forjando un legado que justificaba su propio gobierno. La historia de la hija esposa puede ser un espectro nacido de estas agendas convergentes, un mito diseñado para conmocionar y advertir, para explicar un reinado caótico a través del lenguaje del tabú. Sin embargo, incluso si la afirmación carece de pruebas firmes, su perdurabilidad revela verdades más profundas sobre el gobierno de Cambises. Un reinado donde los límites entre la ley y el deseo, la cordura y la locura, el favor divino y el sacrilegio,
se volvieron peligrosamente borrosos. Al lidiar con estas capas, nos enfrentamos no solo al hombre, sino a la maquinaria de la historia misma. Cómo el poder manipula la memoria, cómo se construyen los mitos para servir a las necesidades del presente, y cómo la línea entre el hecho y la ficción a menudo se pierde en las sombras de la ambición y la venganza. Cambises, entonces, no es simplemente una figura del registro histórico, sino un símbolo de la precaria danza entre la verdad y la narrativa, un recordatorio de que la historia a menudo trata menos sobre lo que sucedió y más sobre quién cuenta la historia y con qué fin. Cuando el polvo se asienta sobre los imperios perdidos y los reyes muertos hace mucho tiempo, la historia a menudo niega el consuelo de la certeza, ofreciendo en su lugar acertijos envueltos en sombras. La historia de Cambises, el rey persa acusado de incesto, locura y sacrilegio, no termina con un veredicto definitivo, sino con una pregunta inquietante. Cuando el poder desafía lo sagrado, ¿quién sostiene la pluma que escribe su castigo? ¿Fue Cambises realmente el hombre que se atrevió a casarse con su propia hija? ¿O es este un oscuro mito tejido por sacerdotes, enemigos y sucesores desesperados por manchar su legado? La respuesta puede eludirnos para siempre, perdida en las ruinas del tiempo y enredada en los motivos de quienes contaron el relato. Sin embargo, la persistencia del mito revela una verdad humana más profunda, una necesidad colectiva de presenciar el exceso castigado, de creer que la locura es una herencia, y que los reyes, sin importar cuán poderosos sean, son finalmente deshechos por su propia sangre. En esta leyenda perdurable, Cambises sirve tanto de advertencia como de cifra, un reflejo de los peligros que acechan cuando la ambición mortal busca trascender los límites mortales. Y así, la historia perdura, resonando a través de los milenios, pidiéndonos no respuestas, sino una reflexión sobre la frágil línea entre el poder y la ruina, y sobre quién, al final, decide el destino de ambos.